Bueno, buenos días. Motivo de convocatoria de la rueda de prensa de hoy. Queríamos hacer un resumen. Intentaremos hacerlo breve, pero hemos hecho, la verdad, es que tantas cosas que intentaremos ir a lo concreto, a todo lo que se ha ido realizando, porque yo creo que me acompaña hoy el presidente del Consell Local Agrari, Ximo Catalán, porque es una labor que se ha hecho de forma conjunta, ¿no? Siempre sabéis que el Ayuntamiento, a través de su organismo autónomo, pues realiza toda una serie de actividades, en las cuales no vamos a exponer todo lo que hace el Consell Agrari, sino que nos vamos a centrar en una cuestión que yo creo importante, ¿no? Que es cómo conservar nuestros recursos naturales, y una labor importantísima que es toda la labor de prevención y de actuaciones que se han hecho para mantener pues nuestra riqueza en materia de recursos naturales, ¿no? Al final, siempre, periódicamente, pues vamos anunciando actuaciones, ¿no? Pero eso queda al final como hechos aislados, ¿no? Y al final, si uno cogiera e hilara todas esas escenas, lo vería que tiene una lógica y una continuidad en el tiempo. Y por eso, el hecho de hoy de explicaros qué hemos hecho desde el principio de legislatura y qué vamos a hacer de aquí durante este año 2014, porque ya está todo eso programado y previsto. Y veis que todo entra dentro de lo que se programó y se ha hecho, y de lo que estamos programando y se va a hacer en los próximos meses. Por tanto, ese relato queda no como escenas aisladas, sino que lo que estamos haciendo ha sido unir todas esas escenas para que ese relato tiene una continuidad en el tiempo. Como os decía, ¿en qué hemos hecho? Como sabéis, últimamente siempre hacemos este rollo de prepararos PowerPoint y tal, porque queda mucho más visual. Y es empezar con las actuaciones que ha realizado el Consell Local Agrari a lo largo del 2011-2013, en lo que básicamente, aunque muchas veces hablamos de reparaciones y mantenimiento e intervención de caminos, tiene una labor también fundamental, porque todos esos caminos, aparte de acceso a las zonas de huerto de o agrícolas de nuestro municipio, tienen una labor importantísima también en prevención en materia de incendios, porque todo el tema de desbroce y limpieza en los ribazos de los caminos permite toda una labor de prevención, no solamente en cuestiones de incendios, sino también en cuestiones de inundación. Por tanto, la labor que ha hecho el Consell Local Agrari a lo largo de estos años ha sido importante. Veis que ahí tenemos la ejecución entre 2011 y 2013 de toda una serie de caminos y de accesos de nuestro término municipal, de nuestra red viaria en caminos municipales, que hace relación, bueno, ahí veis los caminos de Fontanelles, Bonilles, Alquería, Rocafull. Todos esos caminos han sido no meras actuaciones de rebacheo, sino han sido repavimentaciones, limpieza y añadido a cuestiones como obras de desbroce en cañaverales, en las zonas de acequia del Rey, en repavimentaciones, y que a lo largo de estos años ha significado también, pues en el año 2011, cerca de 14 kilómetros lineales de caminos. 2012 también una cantidad similar, y en 2013 algo menos, pero que se unió a las actuaciones que, como veréis a continuación, también realizamos a través de las obras del Plan de Empleo. También se ha hecho limpieza en zona de vertederos en Santo Espíritu, Pics de Scorts, Camí de Llíria y Puente del Río Palancia, en donde ahora además veremos unos antes y un después, porque al final estas cuestiones parece que queden como ¿se ha hecho limpieza? No, hay que ver cómo estaban esas zonas y qué significa eso en materia de prevención. Fijaros en Santo Espíritu, que encima había pues de todo. Eso que veis allí son uralitas que deja allí la gente tirada, y a través del Consell Agrari, en colaboración con Fomento y con Red Eléctrica y con Confederación, se trabaja y se actúa de forma coordinada para toda esa limpieza. Pero ya no es una cuestión meramente visual de limpiar esas zonas. Sabed que, por ejemplo, en la última que teníamos, que era la zona del puente de P3, hace unos días esa zona se limpió, ¿vale? Y hace unos días, la semana pasada, sin ir más lejos, hubo un conato de incendio, en los cuales en la ladera del río
se quemaron en esa zona de allí, se quemaron una zona de matorrales. Si esa zona no hubiese estado limpia y en perfecto estado, seguramente lo que quedó en una simple anécdota de una noche, pues con vientos, y que se consiguió controlar rapidísimamente gracias también a esa gestión que existe entre guardería rural, policía local, pues seguramente habría traspasado a esa zona de vertederos, se habría quemado, y lo que era una cosa que inicialmente no pasaba a mayores podría haberse complicado bastante. Por tanto, esa labor de prevención tiene esas consecuencias que parecen obvias, pero que es importante destacar. En materia de prevención, también otras actuaciones que se han realizado por parte del Consejo Agrario ha sido el precintado, señalización y prohibición de hacer fuego desde el pasado mes de abril hasta el 30 de septiembre, en donde se han actuado en payeros, no solamente de los que estaban en mal estado, que se han demolido 2 de ellos, como son los de San Cristóbal y Ponera, sino que también ha habido 6 zonas recreativas en Sagunto, que son Bonilles, Ponera, Costa del Volante, Pubichol, Escales y San Cristóbal, en donde se han precintado por ese riesgo de incendio hasta que pase, pues evidentemente en una época de sequía como la que tenemos, sabéis que nosotros casi nos adelantamos en el tiempo, porque posteriormente incluso la propia Generalitat Valenciana, a través de la Consellería, generalizó la prohibición de hacer fuegos en paelleros en toda la zona de monte de nuestra comunidad. ¿Qué hemos hecho también con el plan de empleo en actuaciones? Bueno, perdonad, aquí se me pasa una cuestión que yo creo que es también fundamental, y es el buen trabajo que hace el Consell Local Agrari a través de los propios empleados del Consell, su propia guardería. Porque ha hecho una formación específica en materia de prevención. Se ha trabajado y se han hecho cursos con el Consorcio de Bomberos, precisamente porque son ellos los que han transmitido esos conocimientos que tienen por ser especialistas, pero evidentemente los primeros en llegar a estas zonas suelen ser, y los primeros que divisan en muchas ocasiones esos conatos de incendios, son la propia guardería rural, y por tanto era fundamental el que, al ser ellos los primeros en llegar, ver la manera de actuar, ver también cómo preparar a la gente que tienen en la zona y que puede ser evidentemente tener ese acceso directo, y que la guardería, al llegar los primeros y conocen a la perfección el término, es una forma de ya coordinar toda labor de extinción. Por tanto, ha sido también una labor fundamental a la hora de estos años también preparar al personal que tiene el Ayuntamiento de Sagunto, en este caso, para hacer todo este tipo de actuación. A final del año 2013 sabéis que hicimos obras por administración, en las cuales pues, una de las partes importantes de esas patas de actuación era el propio Consell Local Agrari, a través de esas labores de prevención. Que se han hecho actuaciones relativas, pues bueno, a todo lo que significa labores de prevención y prevención. Aperturas de fajas auxiliares, aperturas de sendas que estaban cerradas, limpieza de caminos, limpieza de zonas de ocio y de recreo. Y también hemos colaborado con, no solamente con otras administraciones, sino con otras entidades. Porque tan importante es nuestro medio natural cuando hablamos de monte, como nuestro medio natural cuando hablamos de las zonas de marjales. Todo suma en esa riqueza ambiental que tiene nuestro término. Y ahí os decía que hemos colaborado con la Consellería y con Acción Ecologista Agro en la limpieza de caminos. Y hemos actuado en más de 20 zonas. Ahí tenéis los lugares que han significado tener 50 hectáreas de masa forestal, que eso, pues bueno, dicho así, pues parece que no signifique mucho, pero al final esas 50 hectáreas equivaldría, para que nos pongamos un poco, a juntar más de 100 campos de fútbol. Una medida estándar, 100 por 50, tendríamos más de 100 campos de fútbol en esas 50 hectáreas de masas forestales que hemos hecho de limpieza. Y que en el tema de caminos son casi 55 kilómetros, 54.000 metros lineales, que para que lo veamos más gráficamente es ir a Valencia y volver. Que no está nada mal en lo que significa toda esa labor de prevención. Y tenemos también imágenes para que veáis un poco de lo que significa
evidentemente todo esto y que lo que equipara en la inversión y en la contratación de personal. Al final, el año pasado fueron alrededor de medio millón de euros lo que se destinó a esas labores, en donde sabéis que teníamos un doble objetivo: que sean intensivas en mano de obra, igual que nos pasa en las obras de mantenimiento o las obras que realiza la SAG, y aquí tenemos que prácticamente el 80%, más del 80%, se destina a mano de obra directa, y el material es el resto. Al final estamos hablando de un total de 60 empleos durante 3 meses, solo destinado a esas labores a través de las obras por administración que realizamos desde el Consell Local Agrari. También tenemos, como veis, imágenes comparativas donde queda claro el cómo esa limpieza de matorral y de rastrojo deja limpio accesos que de otra forma serían imposibles. Daros cuenta que estamos hablando de actuaciones en urbanizaciones en zona de monte, que debe tener esos accesos precisamente para que pudiesen, pues los equipos auxiliares de bomberos deben acceder a esas zonas de evacuación de esas zonas urbanizadas que no estaban abiertas. Pues al final lo que hemos realizado, como veis, en diversos espacios, precisamente es esa forma de acceder y limpiar. Lo que os decía en la zona de Marjal también es fundamental, el permitir y permeabilizar todos esos caminos, en donde sabéis que cualquier zona de incendio en esa zona generaría también un grave problema ambiental en la recuperación de esos espacios, en donde ahí evidentemente la Marchal Moros hicimos la colaboración con la Generalitat Valenciana, y en tema de agro en la zona de la Marchal del Estany de Almenara, en la zona nuestra de Almardá. Y pasamos ya por último también a las actuaciones que se han realizado no solamente este año sino todos los años, que hemos generado empleo para aquellos parados estacionales procedentes del mundo agrícola. En este caso, en colaboración con la Dirección Provincial del Servicio de Empleo, hemos tramitado planes especiales de empleo en zonas rurales deprimidas, y en este caso, pues al final, como veis, en esas zonas se han actuado en todos esos caminos, además de haber realizado actuaciones no solamente en monte público, sino, como os decía, también en vertidos, en Gausa, en Montiver y en zonas de huertos urbanos. Al final estamos hablando de haber generado en este periodo 2011-2013 236 empleos con una aportación de 480.000 euros, en los cuales, pues bueno, 90.000 procedían de las arcas municipales. Ya para 2014, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, al final vamos a trabajar primero con actuaciones realizadas por el Consell Local Agrari, en donde vamos a actuar en diversos caminos, como veis ahí, en el Vial Cuatro Hermanas, Cantarranas, Charretes, Plau del Bou, Farinero y Isleta, en lo que significa una inversión total por parte del Consell Local Agrari de más de 120.000 euros de forma directa, en una intervención de más de casi 22 kilómetros lineales de caminos. Además de estas actuaciones, se ha solicitado a Imelsa una actuación urgente en zonas que creemos sensibles, que evidentemente se podrán ir ampliando, pero entendíamos que la zona del Pla del Bou, próxima a la Calderona, la zona de Romeu y Bonilles y San Roc, que es fundamental el llevar a ejecución labores de mantenimiento, así como analizar la posibilidad de establecer fajas auxiliares, es decir, caminos de acceso y de evacuación en todos esos espacios para nuevas superficies de monte de utilidad pública, y evitar así la posible propagación de incendios forestales, y además facilitar la extinción en acceso a esos servicios especiales de extinción, y evidentemente la evacuación de los residentes. Además, os lo anuncié hace un par de semanas en acuerdo de comisión de Junta de Gobierno, en donde habíamos solicitado a Imelsa la disposición de 2 brigadas forestales permanentes, precisamente para toda esa labor de prevención e extinción, en colaboración con los medios que tiene actualmente el Consell Local Agrari.
Y una cosa que consideramos también es importante, ¿no? Porque al final no solamente es trabajar y hacer esto a la labor, sino también comunicar y explicar cómo actuar con la gente que está implicada, ¿no? En este caso, pues hacer y vamos a llevar a cabo charlas informativas con vecinos de las urbanizaciones afectadas por todos estos espacios. Sabéis que nuestro término municipal, aparte de ser muy grande, se caracteriza por tener urbanizaciones diseminadas a lo largo de todo nuestro término, por toda la zona de montaña, y por tanto en Pla del Bou, Monasterio, Romeu, Bonilles, Perechil, la Cuesta del Volante, Nescales, todas esas zonas es objetivo para poder comunicar con ellos y también con agricultores, porque es también labor del Consejo Local Agrari, sobre prevención de incendios. Evidentemente eso se impartirá a través de gente del propio Consorcio de Bomberos, en colaboración y asistencia de la Guardería Rural y agentes ambientales procedentes de la propia Consellería. Este año, en 2014, ¿qué haremos con el plan de empleo? Que sabéis, y quiero aquí públicamente también agradecer la colaboración de los grupos que han apoyado esta iniciativa. Pues al final lo que vamos a actuar es en la limpieza y desbroce de más de 20 barrancos de nuestro término municipal. La limpieza de barrancos tiene una doble vertiente, porque no solamente es por prevención de incendios, que eso en verano y en épocas de sequía es importante, porque como eso puede actuar casi como una mecha, sino también es importante para riesgos de avenidas. El tener limpios y vacíos todos esos barrancos supone pues una garantía en esa labor de prevención. Al final estamos hablando de una superficie total de casi 37 hectáreas. Volvemos a hacer el símil con los campos de fútbol, pues eso significa casi tener 74 campos de fútbol limpios, unos pegaditos junto a otros, para que veamos un poco imagen de esa superficie. También vamos a continuar con una labor importante, porque sabéis que todas estas cosas pretendemos también que tengan no solamente un retorno social por lo que significa de empleo, sino y por lo que significa el dejar todas esas zonas accesibles, sino también en esta cuestión que era la senda del Sadres, que ya iniciamos el año pasado parte de su limpieza, y es ultimar toda esa limpieza en lo que genera otra labor fundamental y es otro pilar de nuestra actuación, como es el patrimonio y el turismo vinculado a ese patrimonio. El recorrido que existe a través de la senda del Sadres y el ultimar toda su limpieza, pues significa tener nuevamente una vía que se podrá ampliar también en la rehabilitación de los grandes recorridos, en este caso el GR10 que pasa por nuestro término municipal y el tramo de Vía Augusta que también pasa por nuestro término municipal, y además una labor que también, aprovechando que el presidente del Consejo Local Agrari también es el titular del área de turismo, la rehabilitación o recuperación, más que rehabilitación, recuperación de las sendas más conocidas de nuestro término municipal, lo cual esa limpieza y reapertura no tiene solo un fin lúdico y recreativo, sino que evidentemente se consideran como barreras cortafuego en una situación de riesgo, en esos trazados lineales que dificultarían el avance de un potencial incendio, ¿vale? Evidentemente, además, haremos apertura de nuevas vías de evacuación en urbanizaciones en monte de utilidad pública, limpieza de áreas de acceso directo a masas forestales transitadas y urbanizaciones diseminadas, es decir, continuamos con la labor que ya iniciamos el pasado ejercicio, limpieza de zonas cortafuegos, fagas auxiliares e infraestructuras de prevención de incendios forestales. Eso al final significa una contratación a partir del mes de agosto de más de 60 personas aproximadamente, con una inversión prevista cercana a los 600.000 euros procedentes, como sabéis, de la aplicación de ese suplemento de crédito, y en el cual yo quiero nuevamente reiterar ese agradecimiento a la colaboración de los grupos que han querido apostar por esta actuación. Por parte de la Dirección Provincial del SEPE, con los planes especiales de empleo en zonas rurales, se va a hacer limpieza de vertidos incontrolados en la zona de Ponera. Evidentemente, se pretende la limpieza y restauración de estos espacios por vertidos incontrolados con el fin de reinsertar estos espacios en lo que es el ambiente natural, porque
su eliminación, pues con ello consigues que no se favorezca la contaminación, no solamente visual, sino también, por ejemplo, de suelos en esas zonas donde están todo ese tipo de vertidos, que provocan, pues en algunas ocasiones, afectan directamente a espacios naturales por su proximidad con zonas de alto valor ecológico y que además aumentan el riesgo de incendio, como os comentaba. También se van a hacer actuaciones en caminos, en donde, pues bueno, ya sabéis que esa eliminación de la vegetación en caminos supone, pues primero, seguridad en el tráfico, porque aumenta la visibilidad en esos caminos, en cruces, cunetas, cambios de rasante o en curvas cerradas. Evita el riesgo de incendios, ya os lo he comentado, y facilita también, en la otra vertiente, en épocas de lluvia, facilita el drenaje en caso de lluvias. Y además, otra cuestión de seguridad vial, que es que se puede estacionar en esos márgenes y no tener que utilizar la calzada. Al final estamos hablando de una inversión de casi 90.000 euros, con una aportación municipal de algo más de los 10.000, y generar 90 empleos en este periodo estival, que es cuando se van a realizar estas actuaciones, con lo cual se van a actuar en más de 130.000 metros lineales de caminos de nuestro término municipal. Al final, y en modo resumen, si os fijáis, desde el 2011 hasta ahora se han invertido casi 2 millones de euros en toda esta funciones, todo este trabajo. De esos 2 millones de euros, casi el 80% ha sido una labor municipal, una aportación desde las arcas municipales. Al final, cuando hablamos de hectáreas o qué zonas se han limpiado o actuado, estamos hablando de casi esas 90 hectáreas, que, para que, siguiendo con esa comparativa, significa casi 175 campos de fútbol juntitos, uno al lado del otro, en lo que significa esa actuación. Y en metros de caminos estamos hablando de aproximadamente 150 kilómetros. Vamos, como haber ido a Teruel desde aquí, o desde Valencia, un Valencia-Teruel, ¿vale? Y al final son 470 personas las que se han visto en esta historia, de las cuales, pues quitando la guardería rural, que como sabéis son 22 personas, de las cuales 18 son guardas rurales, al final estamos hablando de que los planes de empleo han generado esos 120, algo más de 120 puestos de trabajo, y que con el SEPE entre el 2011 y 2014 han sido 326 empleos los que se han generado de forma directa por esas actuaciones promocionadas, bien directamente por el ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones. Pero claro, esto significa no solamente lo que significa nuestro término, sino también en zonas urbanas actuaciones en recuperación de nuestras zonas verdes y el incremento que ha supuesto de zonas verdes en nuestra ciudad, y también en la limpieza, porque igual que limpiamos zonas y fajas auxiliares, tenemos la obligación de ir limpiando solares, sobre todo los que son de titularidad municipal. Sabéis que en los otros la obligación es del propietario y solo actuamos en casos subsidiarios. Pero al final, fijaros que las diferencias entre 2011 y 2014 que ha habido en unidades, porque todo eso se tiene controlado. Al final hemos pasado en árboles de tener 10.000 a 22.000. Esto, para que visualmente lo entendamos, es que si cada árbol más o menos se planta en una distancia de 5 metros, significaría que cubriríamos una distancia lineal entre Sagunto, Valencia y volver, colocando todo ese tramado. Arbustivas, pues al final son 21.500 arbustos más en las zonas verdes de nuestra ciudad, que significa un 560% más que en el año 2010. En setos, pues 3 veces la altura del Monte Everest, porque estamos hablando de más de 27.000 metros de seto lo que se ha plantado. En palmáceas, en palmeras, etcétera, pues prácticamente se ha plantado una palmera al día desde en los últimos 4 años. O en tema de arbustos, la superficie equivalente
algo muy nuestro, ¿no? Algo muy autóctono. Trinquetes, pues son como haber plantado 15, la superficie equivalente a 15 trinquetes. O en el tema de praderas, ¿no? de césped, pues más de 7 campos de fútbol. O al final las zonas verdes equivalen a más de 130 glorietas, las nuevas que se han generado entre 2011 y 2014. Pues todo eso en esta legislatura significa haber también mantenido solares y otras zonas. Y en esta legislatura hemos pasado de mantener en un inicio de legislatura 115.000 metros cuadrados a mantener 417.000 metros cuadrados, que hemos multiplicado, por tanto, casi por 4 todo ese mantenimiento. Final, yo quiero destacar pues una labor importante en lo que significa formación. Sabéis que una de las líneas argumentales de todo el tema del plan de empleo que tiene este ayuntamiento, uno de ellos es la formación. No solamente la gente que tenemos en nuestro propio ayuntamiento, con lo que significa esa formación dada y otorgada a los 18 trabajadores, sino también a toda esa gente que ha participado de forma directa en esta labor, que es una labor de todos. Y esa labor se ha realizado en esas más de 400 personas, se han formado a través de todas estas actuaciones que se han realizado. De verdad, yo creo que nuestro término municipal siempre se ha hablado de nuestro turismo de sol y playa, de nuestro turismo patrimonial, histórico e industrial, pero yo creo que hay una función importantísima también en lo que significa nuestra riqueza ambiental, tanto a niveles de marjal como de monte, y que no somos conscientes de lo que tenemos hasta que eso se pierde. Y por ello yo creo que nuestro patrimonio natural es un valor añadido que tenemos que conservar y de la que, si no somos conscientes, pues difícilmente lo podemos preservar. Yo creo que lo fundamental es esa labor de prevención y preservar lo que tenemos con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, y es lo que estamos haciendo. No nos podemos permitir perder nuestro patrimonio natural. Y eso es por supuesto una labor de concienciación, no solamente a nivel interno, sino también a un nivel externo, y de ahí que resulte fundamental también la comunicación. Comunicación porque lo que no se comunica no existe. Y yo creo que queremos dar a conocer todo este trabajo que hemos llevado a cabo durante toda esta legislatura y que no queremos que pase desapercibido, porque, como os decía al principio, parece que todas estas cuestiones simplemente quedan como salpicadas, que si uno no ve y para un momento a hacer esa foto fija de todo lo que se ha realizado, evidentemente parece que no se haya hecho. Y sí que se ha hecho, y se ha hecho mucho y bien. Quiero agradecer públicamente no solamente el trabajo de los funcionarios, sino de toda aquella persona que se ha visto involucrada en esta actuación, desde los grupos políticos, evidentemente a los trabajadores, pasando por el resto de las administraciones. Yo creo que pararse a reflexionar sobre esa trayectoria que ha tomado este proyecto, pues porque no es algo puntual, es algo que tiene una continuidad en el tiempo, es un relato continuo que desarrolla también ese plan especial o ese plan especial municipal sobre prevención de riesgos de incendios que aprobó el Pleno y que tiene esa aplicación. Hay muchas veces que dice gente que apruebas un plan para dejarlo tirado encima de una mesa. Pues este es el claro ejemplo de que esto no es así, porque además estamos hablando de 1.200.000 euros, de los cuales casi 1 millón se ha destinado al empleo, a la contratación, a la seguridad social, y que tiene una inversión de doble cara. No solo protege nuestro patrimonio, como os decía, sino que también genera riqueza y empleo. Estamos en una situación donde no es el día de hablar de sequía, porque hoy nos ha llovido, pero el periodo más seco en siglo y medio que tenemos recogido, ¿no? Y la naturaleza evidentemente es incontrolable y hay desastres naturales que no se pueden evitar, pero sí prevenir, y de ahí el hincapié del esfuerzo por hacer todo lo que está en nuestra mano, aunque muchas veces digan es que eso no es de vuestra competencia. No es una cuestión de competencia,
es una cuestión de preservar lo nuestro. Y en eso, evidentemente, no vamos a cejar en destinar esfuerzos en la medida de lo que podemos hacer. Y por tanto, yo creo que reiterar no solamente esa labor de prevención, esa labor de concienciación, esa labor de comunicación y la labor que significa la generación de empleo a través de la preservación de nuestros espacios naturales, que es lo que hoy aquí os he querido explicar. Muchas gracias.